mañana vamos a iniciar con pues una nueva serie de enseñanzas, ¿verdad? Que llevan por título Apocalipsis, otro enfoque. Quizás el título le parezca un poquito raro, ¿verdad? Pero va a ser de mucha edificación y de mucha bendición. Voy a pedirles que tomen obviamente el libro de Apocalipsis, capítulo 1, por favor, y que lo leamos el primer capítulo todo. Es realmente apasionante, muy interesante esta parte de la Escritura, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Un libro enigmático, un libro de difícil interpretación, un libro que siempre causa interés, pero a veces también causa cierto temor, a veces también causa cierta intriga. Pero vamos a iniciar con esto que se llama Apocalipsis, otro enfoque. Apocalipsis capítulo 1 dice así: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Versículo 2. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz que era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. 17. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hasta ahí nada más. Entonces vamos a comenzar, repito, esta serie de enseñanzas, Apocalipsis, otro enfoque, y ahorita va a entenderme por qué le pusimos este título a estas enseñanzas. Bueno, es una verdad bíblica, hermanos, que Jesús prometió que al enviarnos al Espíritu Santo, ¿verdad?, a la iglesia, cuando el Espíritu Santo viniera a la iglesia, el Espíritu Santo nos llenaría obviamente de su presencia, el Espíritu Santo nos otorgaría la nueva vida, el Espíritu Santo nos daría la capacidad de poder vivir la vida nueva, la vida del Espíritu, pero también es cierto que nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todas las cosas que le dijo a los apóstoles. Esto está en Juan 14:26. Pero también dice la misma escritura en Juan que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad,
¿sí? Y anunciaría las cosas que estaban por venir. Es decir, que lo que el Espíritu Santo haría en la iglesia sería revelarnos las cosas que vendrían, guiarnos a toda la verdad. Y de hecho, ese es el énfasis del libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, la palabra es revelación. No fue traducida, se pasó directo como otras palabras en el Nuevo Testamento, pero en realidad cuando dice en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Para que vayamos adentrándonos en el libro, dice, esta es la revelación de Jesucristo. En griego dice, este es el Apocalipsis de Jesucristo. Hoy la palabra Apocalipsis tiene que ver con cosas malas, con cosas feas, con juicios. Cuando las cosas van mal en el mundo, ya llegó el Apocalipsis. Pero en realidad no se refiere a eso. La palabra Apocalipsis es revelación, y de hecho el Espíritu Santo es lo que iba a hacer, ¿verdad? Esa era la tarea que tendría que realizar en la iglesia, que era guiar, mostrar, anunciar lo que vendría en el futuro, recordarnos las cosas, enseñarnos, guiarnos, revelarnos. ¿Vale? Entonces realmente, si ustedes notaron en la lectura, Juan lo dice, en el Espíritu, cuando el Espíritu, y entonces el Espíritu reveló. Pero entonces aquí surge una pregunta. Si el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas y nos iba a guiar a toda verdad, ¿por qué el libro de Apocalipsis, sobre todo del capítulo 4 al 22, es tan complicado? ¿Por qué es difícil de entender? Porque a lo largo de la historia no se ha podido llegar a unificar los criterios de interpretación de este libro. Hay un sinnúmero de interpretaciones que se le ha dado a todo lo que dice el capítulo 4, 5 en adelante hasta el 22. Hay infinidad de interpretaciones, es más, hay sectores de la iglesia que creen una cosa, sectores de la iglesia que creen otra cosa, y que a veces son cosas totalmente diferentes, todos basados en el mismo libro. Y entonces yo me hago una pregunta: si el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad, ¿por qué el Espíritu Santo dio un libro tan difícil de entender? ¿Sí? ¿Por qué no lo puso más fácil con bolitas y palitos? ¿Verdad? Porque se ha vuelto muy complejo. Miren, por ejemplo, hablando de muchas cosas que dice el Apocalipsis, que son complejas, que son difíciles de entender. 7 sellos, 4 jinetes, un jinete en caballo blanco, otro en caballo negro, otro en caballo rojo, otro en caballo amarillo, ¿sí? Después se abren un sello, 5.º sello, 6.º sello, después vienen 7 trompetas, luego vienen 7 copas, 144,000 sellados, multitudes de túnicas blancas, una mujer embarazada, un dragón que se quiere comer al hijo que va a nacer, una bestia, un falso profeta, una ramera, la caída de Babilonia, un jinete otra vez en caballo blanco, 1000 años, la nueva Jerusalén, el juicio de Dios, y que alguien nos explique tantas cosas. Y luego de todo eso es complejo, todo es cronológicamente, primero va una cosa, luego va otra. Son primero los sellos, luego las trompetas, luego las copas, o son lineales los acontecimientos, son cronológicos. ¿Cuánto tiempo abarca todo ese lapso? ¿Sí? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Es literal o es figurado todo? ¿Cuándo es el rapto? ¿La iglesia estará en esos juicios de las copas y de las trompetas? ¿Sí? Es difícil realmente de entenderlo. Es realmente complicado. Yo todavía no veo a alguien que haya podido dar una cronología de los acontecimientos de Apocalipsis. No le he encontrado que haya dado una cronología. Y yo he estado muy interesado en ese libro por muchos años y he intentado hacer algunas cronologías y no he podido. Y otros tampoco han podido, por eso me consuelo, nadie ha podido. Porque es muy complicado, realmente, ¿dónde poner los acontecimientos de todo esto? ¿Sale? Y entonces, en este tiempo, en estos tiempos, ¿verdad? Sobre todo leyendo el inicio de Apocalipsis, habla de bienaventurados los que escuchan y bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que reciben. Y uno dice, está bien, qué bueno, pero qué bienaventuranza hay en los 7 sellos, en las 7 trompetas, en las 7 copas, en oír de la bestia, del falso profeta. No sé cuál sea la bienaventuranza de escuchar todas esas cosas. Y entonces surge una cosa que el Espíritu Santo me empieza a poner. ¿No será que estamos buscando en el libro de Apocalipsis algo para lo que no fue escrito?
¿no será que estamos yéndonos mal en el asunto de Apocalipsis? Porque siendo sinceros, ¿cuántos leen Apocalipsis regularmente? ¿Cuántos en un momento de crisis espiritual van a Apocalipsis? ¿Cuántos cuando tienen alguna situación, que está alguna adversidad en su vida, dicen, ay, ya sé qué voy a hacer, voy a leer Apocalipsis? La verdad es que no. Apocalipsis es un libro olvidado en realidad, que solamente se lee cuando algún pastor, apóstol, maestro de la Biblia va a hablar de escatología, estudio de los eventos finales. Entonces vamos a Apocalipsis, pero de ahí en fuera nadie toca Apocalipsis porque es complicado, porque no le entiendo, porque no sé qué está diciendo. Es más, hasta miedo me da. De por sí estoy espantado de la situación ahorita. Leo Apocalipsis, me da más miedo. Entonces mejor me voy a mejor veo una película para distraerme. Pero no será. O sea, yo veo una entrada de Juan leo una entrada de Juan en el capítulo 1 muy hermosa, y después para todo lo que leemos más adelante, pues como que digo, no le encuentro dónde está lo hermoso. ¿Sí? Por eso me hice esta pregunta. ¿No será que estamos buscando encontrar en el libro de Apocalipsis algo para lo que no fue escrito? ¿No será que el libro no es para escatología? ¿No será que es para otra cosa? ¿No será que fue escrito con otra intención? Y creo que estamos fallando en la intención del Apocalipsis. Porque si entendemos la intención del libro, probablemente entendamos más los acontecimientos descritos ahí. Pero si nosotros queremos encontrar algo para lo que no fue escrito, de algo estoy convencido. A los años y a haber leído a muchos que han dado explicaciones, de algo estoy convencido. El libro de Apocalipsis no fue dado para hacer una cronología de los eventos finales. No hay manera de sacarla. Entonces, si el Espíritu Santo iba a revelar las cosas con verdad, ¿por qué no nos puso un mapita ahí con una línea y nos dijo paz, 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 paz? ¿Por qué? Y ahora yo no le voy a enseñar al Espíritu Santo a ser maestro, Él es el maestro. Pero ¿no será que entonces nosotros andamos queriendo encontrar algo para lo que el Apocalipsis no fue escrito? Y tal vez nos estemos perdiendo la parte más importante del Apocalipsis. Y si el Espíritu Santo nos ayuda y nos va a ayudar, puede ser que el Apocalipsis empiece a ser nuestro libro favorito de hoy en adelante. Toda la Biblia es mi favorita, pero el libro de Apocalipsis sea un libro muy recurrente por nosotros en cualquier momento de nuestra carrera espiritual que tenemos de aquí a que Cristo venga o muramos. Esa es la intención. Por eso se llama Apocalipsis, otro enfoque, ¿sí? Y hoy vamos a estar analizando parte de esto. La intención del libro, ¿cuál sería entonces? Bueno, la tradicional es infundir temor a los cristianos para que se porten bien. Entonces, como la iglesia anda media pagana, pues vámonos con el Apocalipsis, ¿no? Para que entonces sientan el rigor y digan, caray, no, mejor si me compongo, ¿no? Porque no sea que me vaya yo a quedar, porque todos están preocupados de no quedarse. Esa es la gran preocupación del cristiano. O sea, ¿no? Y si me avisas más o menos con el Apocalipsis como por cuándo Cristo ya viene, pues mejor para que me dé chance de disfrutar un poco más del mundo, ya cuando las señales estén, ya mientras me compongo. Que ese sería el corazón más perverso. Infundir temor a los cristianos, esa será realmente, yo no creo que esa sea, hermanos, la intención. ¿Sabe por qué? Porque mismo Juan en su carta dice que no debe haber temor, que el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, Dios no nos quiere tener temerosos porque somos sus hijos. Otra cosa es el temor a Dios, el respeto, la honra, no me refiero a eso, pero Juan dice, y es más, Juan dice que no debe, porque donde hay temor, el amor no se ha perfeccionado. Entonces yo no creo que, él mismo dice que tener temor, terror a Dios, inseguridad, sea la buena relación, buena comunión con el Señor. Y luego le escribe un libro para ponernos a todos con los cabellos de punta del terror y del temor. Entonces no creo que infundir temor a los cristianos sea la intención de haber escrito el Apocalipsis. Infundir terror a los no cristianos, tampoco, porque de hecho no va dirigido a ellos. No va dirigido a ellos. Hacer buenos cálculos y estimar el año del regreso de Cristo, esa sería la intención, darnos como pistas de un mapa, ¿verdad? Para encontrar el tesoro, y entonces con pistas, así como pistas hasta con acertijos,
¿verdad? Para que los más inteligentes encuentren a qué se refería el acertijo y entonces empiece a hacer un mapa para decir, Cristo viene en tal tiempo. ¿Será realmente el Apocalipsis para eso? Repito, no lo creo, porque nadie lo ha logrado, ¿vale? Y vaya que ha habido en la historia mentes brillantes, pero no han podido. ¿Por qué, hermanos? Creo que no es para eso el libro de Apocalipsis, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir que hagamos primero un contexto histórico. Necesitamos hacer un contexto histórico. Es más, para todos los libros de la Biblia el contexto histórico ayuda mucho. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué estaba aconteciendo en el mundo? Recuerde, la iglesia no fue nunca un ente separado de la sociedad. La iglesia siempre estuvo en medio de todo lo que pasaba en la sociedad del tiempo donde estuvo, ¿vale? Por eso es importantísimo. Y las cartas y las cosas que se dicen tienen que ver con eso, con el tiempo en que estaban, ¿vale? Entonces, el contexto histórico, capítulo 1, versículo 9, nos dice un poquito y luego vamos a la historia. Le traigo algunos datos de la historia. Primero, el versículo 9 dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Lo que nos dice Juan, primero, ¿quién lo escribió? Pues lo escribió Juan, el apóstol. Queda muy claro durante todo el libro que el que escribe es el apóstol Juan. Ok. ¿Qué estaba pasando? Había sufrimiento. Luego dice que él estaba en la isla de Patmos. Dice, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Esto nos dice que el apóstol Pablo estaba exiliado o desterrado en esa isla, que era una isla para prisioneros, ¿sí? ¿Quién lo mandó allí? Bueno, era el Imperio Romano, tenía ciertos lugares donde segregaba a las personas que no le eran agradables al imperio, ¿sí? Y el apóstol Juan, ¿sí? Fue segregado, fue enviado a esa isla precisamente porque era una persona que tenía mucha influencia en la iglesia, ¿sí? Lo ubicamos por el año 90 después de Cristo. La historia dice que Juan era el último de los apóstoles. Imagínense, hermano, la fuerza, el poder de influencia que tenía el apóstol Juan, que era el único que quedaba de los apóstoles para el año 90, ¿sí? Ya había mucha iglesia. La iglesia ya se había extendido, hermano, en muchos lugares del reino del Imperio Romano, y entonces la influencia de Juan era fuertísima, ¿sale? Entonces es Juan sufriendo el destierro en la isla de Patmos, ¿sí? Y escribe a la iglesia, a las iglesias de Asia Menor, a las 7 iglesias que lo que hoy es Turquía, ¿sale? Y cerca, de hecho, de Turquía está la isla de Patmos. Ok. Pero ¿qué más podemos saber de esto, hermanos? Algo que los cristianos a veces poco sabemos, hermano, y es bueno también saberlo, es que técnicamente, hermanos, hubo persecución a la iglesia sistemáticamente por los emperadores romanos, empezando en el año 64. Le quiero decir, a ver, brevemente, en el siglo I, en el año 64 al 96, hubo 3 persecuciones. Una la dirigió Nerón, el emperador Nerón, el otro fue Vespasiano y el tercero fue Domiciano, ¿sí? Estos 3 emperadores persiguieron a la iglesia y, si quieren, para que me entienda, yo le puse aquí en mis notas, le puse un asterisco. Eso quiere decir, fue una persecución moderada, o sea, sí fue persecución, pero fue moderada, ¿sí? Es decir, ninguna persecución es moderada, pero solamente de intensidad, ¿sale? Entonces, en el primer siglo, 3, Nerón, Vespasiano y Domiciano persiguieron a la iglesia. En el segundo siglo, del año 98 al 180, hubo otras 3 persecuciones, ¿sí? Estas las hicieron el emperador Trajano, Adriano y Aurelio. Estos 3 emperadores le subieron de tono a la persecución. Yo le puse 2 asteriscos, o sea, subió de intensidad la persecución en el siglo II, en el año 100 en adelante. En el siglo III hubo 4 emperadores y también hubo persecución, ¿sí? Severo, Tracio, Decio y Valeriano. Todos estos emperadores, los 2 primeros, siguieron más o menos el mismo tono de persecución de los anteriores. Pero del año 249 en adelante, en Decio y Valeriano le subieron de tono. Yo le puse 3 asteriscos.
Empezó la persecución más fuerte para los creyentes, para la iglesia en general en el Imperio Romano, en el año 250 en adelante. Muchos mártires, mucha gente murió, mucha gente perdió sus propiedades, fue terrible. Pero la más terrible de todas las persecuciones, hermano, que no creo que nos podamos imaginar nosotros, porque tampoco hay mucha información, como hoy hay tanta información de que si alguien, no sé, dejaron sin comer una viejita, todo el mundo se entera, ¿verdad? Que está mal, obviamente, pero todo el mundo se entera. En aquel tiempo, hermanos, los cristianos fueron masacrados. Y fue Diocleciano, el emperador más terrible que hubo en contra de los cristianos. Y yo le puse 4 asteriscos, es decir, su persecución del año 260 al 311 fueron 50 años de persecución terrible. Cuando uno lee, porque si hay cosas que puedes leer de esto, él tenía como mente desaparecer a los cristianos de la faz de la tierra. Por eso muchos manuscritos del Nuevo Testamento fueron quemados, fueron perdidos, porque él quería desaparecer el cristianismo de la faz de la tierra, pero no lo logró. Después de él vino un emperador que subió al trono y aceptó el cristianismo, ¿verdad? Pero fue terrible, hermano. Realmente fue terrible lo que se sabe de la historia. Todos fueron terribles, todos. Ninguno de los demás que mencioné antes también fueron terribles, pero el asunto con Diocleciano fue algo terriblemente feroz, hermano. Ahora, esto sirve de contexto. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis fue escrito en el año 94, 95. Quiere decir, hermano, que Juan escribió en tiempos de persecución, pero que los siguientes años serían peores que los que él vivía. O sea, ya él vivía, la iglesia vivía en el año 94 de una manera terrible, pero los años que venían serían terribles. Hermano, ¿quién extraditó, quién sacó a la isla de Patmos a Juan? Domiciano, en el año 94 al 96, él fue. Y fíjese, algo que hasta sacan programas en la televisión, hay una historia de Domiciano que se le llamaba el déspota, y mencionan su casa cómo se llamaba, está en Nat Geo si lo quiere ver alguien. Este hombre, Domiciano, fue de los primeros emperadores, los demás también, pero él ya lo hizo más formalmente. Exigía que sus súbditos lo adoraran y estableció un imperio de terror, ¿sí? Cuando hablan de Domiciano dicen que cuando él es hermano de Tito, el hombre que fue general y destruyó Jerusalén. O sea, todo tiene que ver con él, era su hermano. Su padre, Vespasiano, ¿sí? Después fue emperador Tito y luego fue emperador el hermano de Tito, que es Domiciano. Y cuentan que era un hombre muy tranquilo a los 17, 18 años, que amaba el arte, que amaba muchas cosas y que le gustaba mucho la justicia. Pero cuando sube al poder y empieza a ver las intrigas y muchas cosas, se volvió un hombre totalmente desconfiado hasta de su propia sombra, ¿sí? Mencionan que ponía en las paredes ciertos relieves que se pudieran reflejar para que no lo apuñalaran por la espalda y se diera cuenta si alguien venía. Esto mismo causó que hiciera masacres terribles. Y obviamente, ojo por favor, los cristianos no iban a adorar al emperador. Y alguien que motivaba a que los cristianos no hicieran eso era Juan. Por eso Juan fue sacado del imperio para que no influyera y pudiera lograrse, ¿sí? Es más, dice, cheque esto, Juan, en realidad el apóstol Juan, la historia dice que no murió en Patmos, él regresó, porque cuando una vez Diocleciano lo matan, porque al final lo mataron, ¿verdad? Trajano, que es el siguiente, libera a los presos y Juan regresa a Éfeso. Ahí finalmente terminó su vida en Éfeso. Pero ojo, fue en Éfeso donde se levantó el primer templo dedicado al emperador. Entonces ahora entendemos mucho más por qué dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, ¿verdad? En el sufrimiento, dice, en el sufrimiento. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio del Señor.
Entonces están en la isla de Patmos por el sufrimiento, están en la isla de Patmos porque todo el contexto es persecución. Amados hermanos, usted y yo no podemos entender Apocalipsis, ese es el detalle. Fíjese, hermano, ellos están en persecución. ¿Usted cree que ellos realmente querían una cronología de los eventos futuros? Cuando te están persiguiendo, ¿tú tendrás tiempo de hacer una cronología de los eventos futuros? Realmente cuando te están matando, cuando están matando a tus hijos, cuando están matando a tus familias, cuando tú estás huyendo y cuando hay temor y cuando muchos están dejando la fe por la persecución y por el sufrimiento, ¿crees que una revelación de este tipo sea para que ellos digan, ay, sí, vamos a hacer un mapa de los eventos y vamos a descubrir más o menos? No, ellos no tenían tiempo de eso. Ellos necesitaban una palabra de Dios para otra cosa. ¿Sí? No simplemente para hacer estudios escatológicos de los acontecimientos finales. Entonces, con todo esto vemos que el contexto, ojo, el contexto de Apocalipsis es sufrimiento y específicamente persecución. Si no, mire, vamos, acompáñenme a Apocalipsis 6:9. Mire, vamos a leer algunas cosas. Apocalipsis 6. Versículo 9. Ahorita olvídese de los acontecimientos. Luego los iremos viendo algunos. ¿Sí? Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. ¿Ve cómo el contexto es sufrimiento? Dice que él vio las almas de los que habían sufrido martirio a causa de la palabra. Y vean lo que dice el 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco hasta que se completara el número de sus consiervos hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. O sea, lo que dice es que, sí, a ustedes los mataron, sí, espérenme tantito, tengan túnicas blancas, mientras vamos a esperar que maten a todos los que tienen que matar. El contexto es sufrimiento, el contexto es martirio. Mire, vayamos al capítulo 17. Solamente estoy remarcándoles la importancia de entender el contexto de Apocalipsis desde otro enfoque. ¿Sí? 17:6 dice. Ahorita no se preocupe, ¿y quién es esa mujer? Bueno, lo veremos en su momento hasta donde podamos, pero aquí lo importante es otro. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado, entonces el ángel me dijo, bla, 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 bla. Pero lo que le quiero decir es martirio, sufrimiento, persecución, muerte de los santos. ¿Vale? Capítulo 20, versículo 4. ¿Sí? Vea que me estoy haciendo un recorrido y dice el capítulo 20, versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez encontramos sufrimiento, persecución, decapitados, los muertos por el testimonio, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, no podemos nosotros acercarnos al libro de Apocalipsis pretendiendo sacar eventos escatológicos de Apocalipsis e ignorar que en realidad, hermano, y creo que vamos llegando a algunas conclusiones. En realidad, hermanos, creo que el Apocalipsis fue escrito para otra cosa, distinta a la que por mucho tiempo aún los predicadores hemos querido encontrar, ¿verdad? Eventos y enseñarlos a la iglesia a fin de que la iglesia esté preparada, a fin de que la iglesia esté lista, ¿verdad? A fin de que la iglesia se ponga erguida para esperar al Señor. Y está bien la intención, pero creo que nos estamos yendo por un rumbo equivocado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es realmente la intención del libro de Apocalipsis? Bueno, a ver, hermano, esto es muy sencillo. Si en realidad vamos a imaginarnos algo, que hoy en este tiempo se viviera una persecución tan terrible como las que se vivían en aquel tiempo, y que no solamente, sino que no se iban a terminar, porque si ponemos atención, hermano, en realidad de lo que yo les compartí, Juan estaba viviendo la tercera persecución, faltaban 7 más, o sea, él estaba al final del siglo I, año 100, faltaban las persecuciones del 100 al 200 y del 200 al 300, faltaban 200 siglos de persecución, más terribles que las que Juan vivió todavía.
Hermano, si estamos viviendo en persecución, es el momento de la persecución, de seguro que muchos tienen muchas preguntas en su cabeza. ¿O no? ¿O tú no tendrías muchas preguntas en tu cabeza? La clásica es, ¿por qué Dios permite esto? Si Jesús reina, ¿por qué no reina? Y nos quita esta persecución. ¿Cuándo va a terminar esta persecución? ¿Por qué es de esta manera? Hermano, creo que el libro de Apocalipsis, enviado por el Señor, por su Espíritu a Juan, va más por esa línea que por la línea escatológica. Va más por, hermano, ¿qué necesitaban ellos? Hermano, necesitaban aliento, necesitaban exhortación, necesitaban saber que sí, Dios tiene el control de todo. Hermano, y en realidad los eventos que Juan ve, sí, vamos a analizarlos poco a poco, ¿verdad? Vamos a tomar unas semanas para ir viendo esto, pero en realidad los acontecimientos de Juan, que Juan ve, Dios le permite a Juan ver cosas para alentar a la iglesia. ¿Te das cuenta que Dios le permite ver como flachazos? ¿Eh? Claro que Dios tiene un programa bien completo, pero como que Dios le permitió a Juan ver flachazos de algunas cosas. ¿Para qué? Para dejarlo intrigado y hacerle todo un rompecabezas así que en su cabeza, y que para los estudiosos de los siguientes siglos también nos rompiéramos la cabeza buscando cómo encaja una cosa con otra. Creo que no. Creo que permitió ver ciertas cosas para algo, para alentar a los cristianos que estaban sufriendo persecución y, ojo, los que vendrían, los siguientes cristianos que vendrían en las siguientes épocas y que realmente tendrían que padecer muchísimos sufrimientos. Y el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso para todos aquellos que están sufriendo y para todos aquellos que están siendo perseguidos. Y esa es la razón por la cual a nosotros en este siglo poco nos llama la atención Apocalipsis. Primero, porque no lo entendemos, y segundo, porque nadie nos está persiguiendo. Y nos desalentamos solitos por tonterías, ¿sí? Dejamos al cristianismo por cosas vanas. Pero en aquel tiempo muchos estaban dejando el cristianismo por salvar su cabeza, por la persecución. Y entonces el Apocalipsis es un libro maravilloso. Por eso, miren, regresemos al capítulo 1. ¿Cuál es realmente la intención del libro? ¿Cuál es la intención? Dice el capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Ojo, dichosos los que escuchan y los que leen el mensaje profético. ¿A poco dijo, dichosos los que entienden la cronología de los eventos finales que les acabo de decir? Jamás dijo, dichosos los que entienden la cronología, la escatología, teológicamente dicho. ¿Sí? Cuando escuchen escatología, ¿qué es? Bueno, es una palabra que se inventaron los hombres para hablar de la cronología y los eventos finales. Pero aquí no dice dichosos, y aquí es el problema que nosotros tenemos. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. O sea, el simple hecho de haber escuchado lo que dice el libro de Apocalipsis, a los cristianos de ese tiempo les era una gran bendición. Les era una cosa maravillosa. Nosotros andamos por otro lado. Entonces andamos buscando escatología, eventos, y oiga, ¿y cuándo? ¿Y qué es primero? ¿Y qué es después? ¿Y el primer sello? ¿Y el segundo? ¿Y el caballo blanco qué es? ¿Y el rojo? ¿Y el negro? ¿Pero cuándo? ¿Y de aquí? ¿A qué horas? Y ahí estamos metidos. Quebraron la cabeza y no, esto está terrible, no, mejor luego le seguimos. Apocalipsis no. Eso no. Oiga, pastor, ¿cuándo nos da una enseñanza? Apocalipsis no. Luego, hermano, luego. Eso no importa ahorita, y vamos al Señor. Sí, nadie le queremos entrar a Apocalipsis. Pero, sorpresa, aquí simplemente dice, dichosos los que leen y escuchan. Claro, el contexto, ¿cuál es? Persecución. Y entonces Juan dice, wow, cuando a mis hermanos que están siendo perseguidos y que muchos están doblegando, escuchen y lean esto que el Señor me está revelando y les diga lo que vi, no, van a decir, aquí está mi cuello, dele duro. Y de una vez máteme porque el Señor me está esperando. ¿Ya? Por eso el tema se llama Apocalipsis, otro enfoque.
¿Vale? Ahora dice, dichosos los que escuchan este mensaje, leen y escuchan, y hacen caso de lo que aquí está escrito. Hermano, les soy sincero, tuve muchos conflictos siempre con este pasaje porque dice, y hacen caso de lo que está escrito. Bueno, del capítulo 2 y 3 que habla de las 7 iglesias, pues sí hay muchas cosas que tenemos que hacer caso. Pero del 4 en adelante, ¿hacer caso de qué? Si no hay nada que te diga que tengas que hacer caso de algo. Si al contrario son eventos que el anticristo y que el sello y que la mujer y que los sellos y que las copas y que el terremoto y que la bola de fuego que cae y las aguas, no, o sea, pero ¿caso de qué? Como que tengo que hacer caso de qué. A ver, es como si veo una película del fin del mundo y me dice que haga caso, no, o sea, no tengo que hacer caso de nada, simplemente estoy observando lo que va a pasar. ¿Por qué me dice que tengo que hacer caso? ¿Vale? Dice el versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. ¿Será, hermano, que el Apocalipsis tendrá palabras de exhortación para nosotros? Entonces, hermano, me empecé a dar la tarea de leer todo Apocalipsis varias veces y empezar a sacar, hermano, cuántos pasajes traían palabras de ánimo y de exhortación. Y encontré 30 pasajes. Solo del capítulo 4 al 22 me encontré 30 pasajes que hablan palabras de ánimo y de exhortación. Con razón decía, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje y hacen caso de lo que aquí está escrito. ¿Por qué? Porque hay cerca de 30 pasajes donde el Apocalipsis te exhorta a algo y te anima a algo y te pide que hagas algo. Cosa que nunca, hermano, siempre que vamos al Apocalipsis es andar buscándole qué significa esto y qué significa lo otro y qué significa aquello y qué será y quebrándonos la cabeza. Y yo no digo que no lo vamos a hacer. No digo que vamos a ignorar eso, porque no lo vamos a ignorar. Pero ojo, no andemos buscando que todo coincida en fechas, momentos y lugares, porque no es para eso. Tenemos flachazos de una historia y esos flachazos de algo que se le dejó ver. Es más, hay partes donde Juan va a escribir y le dice, no, eso no lo escribas. ¿Por qué no lo escribió? Ahora ahí ya lo entendíamos más. Porque la idea no era que entendiéramos escatología a detalle. La idea era que nos animáramos y que nos fuéramos exhortados por el Señor a que vale la pena ser cristiano, pase lo que pase, y que vale la pena llegar al final de nuestros días fieles al Señor, en una vida íntegra al Señor, que vale la pena. De eso se trata. Por eso hay cerca de 30 exhortaciones en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, en el capítulo 6, en el 7, en el 9, en el 10, en el 11, en el 13, en el 14, en el 15, en el capítulo 16, en el 18, en el 19, en el 20, en el 21 y un montón en el 22. Montón de exhortaciones y de palabras de ánimo de que vale la pena. Hermano, porque esa fue la intención del Apocalipsis. Ese es el enfoque que le tenemos que dar. Para eso fue escrito. Porque el Señor sabía que no solamente la persecución de ese tiempo, ¿sí?, iba a terminar ahí, sino que vendrían 2 siglos de fuertes persecuciones a la iglesia y que el libro de Apocalipsis sería el libro de consolación, de ánimo y de revelación del por qué tienen que pasar así las cosas. Hay una parte impresionante cuando tú ya entiendes todo esto, hermano, y lo vamos a ir tocando, hermano, pero dice, y lo vamos a tocar en su momento, el que tiene que ir a cautividad irá y el que tiene que morir morirá, dice. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Van a morir. Van a morir. No va a parar esto. No va a terminar pronto. Pero serán vencedores. ¡Wow! Entonces andamos buscando otras cosas ahí que no son la intención, ¿realidad? Entonces, ahora dice el capítulo 22, acompáñeme. La intención entonces es: dichosos los que escuchan y dichosos los que hacen caso de las exhortaciones que Apocalipsis tiene. Y en el último capítulo hay un pasaje también importante que revela la intención.
El ángel me dijo, Apocalipsis 22:6, estas palabras son verdaderas. Todo lo que vi, la Nueva Jerusalén y todo eso que vio son verdaderas y dignas de confianza. O sea, ¿qué está diciendo el libro de Apocalipsis? Si te matan por seguir a Cristo, no vas a perderte, vas a ir a la eternidad y reinarás con Cristo. Juan, ¿de veras me lo aseguras, Juan? O sea, no me aseguras que voy a morir nomás a lo tonto. Y que me van a cortar el cuello y después resulta que no había nada. Por eso estas palabras, ¿sí? Por eso dice precisamente esto. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspiró a los profetas, ha enviado, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ha inspirado a todos los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. ¿Y para qué quiere mostrarle a sus siervos lo que va a suceder sin demora? Para que se alienten de que vale la pena sufrir por el Señor. Luego miren lo que dice el 22:7. Miren, que vengo pronto. Imagínense, hermano, aquellos que están sufriendo y escucha una palabra que dice el Señor, vengo pronto, pues se alienta tu corazón. Oiga, pero no ha venido pronto, hermano. Ya van para 2000 años. O sea, es que, hermano, recuerde que nosotros estamos encajados en un tiempo, en un año, en un mes, pero para el Señor eso no importa, en realidad no importa. 2000 años antes de que Cristo naciera, Dios le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y pasaron 2000 años. Entonces, tranquilo. Que cuando dice que es pronto, es pronto. ¿Para quién? Para Él. Quizás para nosotros no sea tan pronto. Pero lo que dice aquí dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple, o el que guarda, el que obedece. ¿Sí? Es lo que dice. El que cumple, el que guarda, el que obedece las palabras del mensaje profético de este libro. O sea, lo que está diciendo es, yo te animo por todo lo que va a pasar, pero también te exhorto a que hagas esto, hagas lo otro. Y casi siempre, hermano, vamos a encontrar que son palabras de fidelidad, de entrega, de confianza, y eso es lo que nos manda el Señor. Por eso este libro es maravilloso. Por eso le voy a decir, hermano, si el Espíritu Santo nos ayuda y podemos ver el Apocalipsis desde otro enfoque, será nuestro libro más favorito. Cuando tengamos alguna circunstancia, iremos al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, encontraremos que vale la pena ser fieles al Señor, aunque salgamos perdiendo todo en esta vida y hasta la propia vida. Vale la pena. Si crees, por eso dice, bienaventurados los que creen, los que escuchan, bienaventurados los que tienen confianza en este libro, bienaventurados los que tienen confianza en este libro. Y esa es la intención del Apocalipsis, hermano, ¿sí? Hacernos dichosos, exhortarnos, animarnos. Repito, no se dice que sea dichoso el que entienda la cronología de los eventos finales. No se dice que sea dichoso el que pueda calcular el regreso de Cristo. No dice que sea dichoso los que resuelvan los símbolos que ahí se usan. Y no digo que no se puedan resolver, hermano. La Biblia se explica por sí misma. Pero no es dichoso el que dice, ya descubrí qué significa esto, ya descubrí qué significa. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Pero estás recibiendo y estás siguiendo las exhortaciones del Señor. ¿Que había exhortaciones? Sí, no todos son símbolos, no todos son cosas que aparecieron en el cielo. Hay muchísimas cosas del libro de Apocalipsis que te hablan de exhortación y de ánimo. La intención entonces del libro era y es animar y exhortar al creyente a perseverar ante cualquier crisis. En aquel tiempo era persecución, a lo mejor hoy es pandemia, crisis económica, que se te pongan tus familiares en contra tuya, que el negocio entre en una crisis económica, que la familia pueda tener algún tipo de pérdida y de crisis. Podemos hablar de muchas, ahí sí lo podemos aplicar a todo, no solamente la persecución. Pero el libro de Apocalipsis, ¿sí?, anima y exhorta al creyente a perseverar ante cualquier crisis o sufrimiento, sabiendo que Dios reina y que al final Dios gana.
Ese es el libro de Apocalipsis, hermano. ¿Sabe qué te dice el libro de Apocalipsis? Dios gana al final. Oye, ¿cómo termina todo? Dios gana. Oye, pero nos están persiguiendo, sí, pero al final Dios gana. Oye, pero están matando a los cristianos, sí. Están con el Señor. ¿Y el diablo? Sí, al diablo al final acaba en el lago de fuego, ahí termina. Y Dios gana. Entonces, si sufro ahorita, es pasajero eso, no te preocupes. Oye, pero está en la situación y ya me choqué de la pandemia hermano, algunos sectores del cristianismo sí están sufriendo la pandemia fuertemente. Eso es cierto. Apenas mi esposa me estaba comunicando algunas cosas que comunicó un familiar que conoce. Han muerto muchos pastores, han muerto muchos hermanos en algunas regiones, Estado de México y otras regiones. Entonces, eso es crisis, hermano. ¿Cómo no va a ser crisis? ¿Pero qué cree? Que al final gana Dios. ¿Y dónde sacó eso? En Apocalipsis. Por eso hay que leer Apocalipsis, porque al final tú ves el triunfo, ves la celebración. A ver, es como si se está jugando el partido. A ver, entiendan, quiero ponérselo en términos de deportes, ¿no? Va perdiendo tu equipo 5-0 y es el medio tiempo. Y Dios te da una visión y tu equipo está celebrando. Entonces, pero se va perdiendo 5-0. ¿Cómo están celebrando? Es que ganó. Hermano, el Apocalipsis, es más, el Apocalipsis tiene como 15 pasajes de alabanza. Porque están celebrando que ganó. Pero vamos 5-0 perdiendo, sí, pero en el segundo tiempo remontamos. Y la visión te dice que ya están celebrando. Entonces, ¿pero sabe cuál es el problema? Que vemos que nos están apaleando 5-0 y no vamos al Apocalipsis a ver que al final ganamos. Y entonces nos deprimimos. Y entonces la vida se nos vuelve muy difícil. Y entonces yo necesito que alguien me apapache. Yo necesito una palabra de aliento. Apocalipsis, no, ni le entiendo. Yo quiero el abrazo del pastor, de la pastora, es lo que necesito. No, necesitas leer Apocalipsis. Ese es el tema. Entonces, por eso, hermano, yo esta semana cuando empecé a ver todo esto dije, perdóname, Señor, andábamos bien norteados. Con razón, Apocalipsis no tiene Apocalipsis no tiene ninguna interferencia o peso en nuestra vida. Pero sí la tenían los cristianos del siglo I, II y III. No, entonces nosotros también debe tenerla. Algo no habíamos entendido. Entonces, hermano, es un libro para que nos ayude a perseverar ante cualquier crisis o sufrimiento, sabiendo que Dios reina y al final Dios gana. Y los que le seguimos, ganamos, aunque ahora podamos sufrir. Al final ganamos, porque si gana Cristo, ganamos, porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a leer solamente algunos pasajes, son 30, no voy a leer 30, pero quiero ir leyendo algunos pasajes, hermano, para que quede claro en nuestro espíritu que la intención del libro es animarnos y exhortarnos. Miren, es impresionante la primera visión que tiene el apóstol cuando va al cielo. Porque el capítulo 2 y 3 habla de las iglesias. Luego capítulo 4, vamos. No es la intención ahorita ponerme a explicar los símbolos, ¿sale? No estoy en eso, ¿sí? Estoy en otra cosa. Pero es importantísimo entender dice, después de esto, capítulo 4, había una puerta abierta en el cielo. La voz del que me había hablado antes como sonido, como trompeta, me dijo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, hay que decir, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi, punto. Y vi, hermano, ¿cuál fue lo primero que vio Juan? ¿Qué vio? Un trono. Usted dirá, luego,
Hermano, ya le dije que Domiciano exigió que se le adorara como Dios único en la tierra y construyó un templo en Éfeso para su adoración. Y sentarse en el trono imperial era el anhelo de todos las familias que se disputaban el poder de Roma. Sentarse en el trono de emperador en Roma era lo máximo. Y en realidad, desde el trono de Roma salían todas las órdenes para ejecutarse en todo el imperio. Quiero decirle que el imperio más poderoso que existió sobre la faz de la tierra no fueron ni los griegos, ni los babilónicos, ni los asirios, no, fueron los romanos. Los romanos tuvieron el imperio más poderoso y más extenso, ¿sí? en amplitud y en tiempo. Fue tremendo. Entonces, ser emperador romano, el que no se volvía loco con eso, hermano, es porque ya estaba loco desde antes. Pero era demasiado poder, ¿me entiendes? Demasiado poder. Hermano, cuando tú ves que ese hombre dijo, acaben con los cristianos, y era acabar con los cristianos, y cuando dijo, maten a Juan y no lo pudieron matar, bueno, échenlo fuera a una isla. Cuando vas al cielo, lo primero que ves, ¿qué es? Un trono. Pero el verdadero trono, del que verdaderamente manda. Porque los tronos son para mandar. Entonces, lo primero que ve es un trono, dice. ¿Sí? Versículo dice, sube acá, güey. Dice, y al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. ¡Wow! Un trono en el cielo. ¿Sí? Y alguien sentado en el trono. Alguien sentado en el trono. Y bueno, empieza a describirlo de una manera maravillosa. Hermano, para ti, para mí, aún este tiempo vivimos en una república y que la democracia y que sube fulano y que ya sabe todo este asunto. Y que los presidentes no son reyes absolutos, ni emperadores. No vivimos en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, hermano, el trono era muy importante. Y lo primero que Dios le muestra a Juan, le dice, Juan, esos tronos son pasajeros. Aquí está el trono verdadero y el que está sentado en ese trono es el que manda y gobierna en todo el universo. No solamente en Roma, en todo el universo. Y hermano, son palabras de aliento. Capítulo 5. O sea, me voy a tomar algunos así salteaditos, ¿sale? Capítulo 5, versículo 9 y 10. Ya lo leí hace rato, pero quiero leer esta parte que es importante. El 10 dice, 9 y 10 de capítulo 5, ¿eh? Ok. Sí, 5, 9 y 10. Dice, y entonaban un nuevo cántico, sí. El otro es el 6, perdón. Y entonaban un nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Wow. Dile eso a un grupo, a una generación de cristianos aporreados, masacrados, decapitados, en pobreza, relegados. Diles estas palabras, que el Señor te ha hecho rey, sacerdote y reinarás sobre la tierra. Que los que están reinando en ese momento son impostores, que los que están reinando en ese tiempo les llegará su momento y todos ellos, pero los verdaderos coherederos y reinantes con Dios son ustedes. Hoy el cristianismo de hoy, soy rey, hijo de un rey, entonces necesito un carro último modelo, perfumes caros y ropa buena, entonces es porque somos hijos del gran rey. No, creo que andamos un poco norteados, hermano, demasiado, digo yo. Se nos perdió la brújula por la soberbia del corazón. Pero hermanos, para ellos estas palabras eran ¿qué? De ánimo. No perdimos, ganamos. Y aún muriendo por Cristo, que aparentemente perdí, gané. ¿Y no lo dijo Jesús? El que pierda su alma la ganará. Hermano, esa es la locura del evangelio. El que pierde gana. Y el que gana aquí pierde. El que gana en el primer tiempo pierde en el segundo.
Y el que gana en el que pierde en el primero, gana en el segundo. Ese es el libro de Apocalipsis, maravilloso, hermano. Apocalipsis 6, versículo 15. Dice, vea cómo les fue a los que ganaron en el primer tiempo. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, creo que ellos sabían bien quién eran los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos ellos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Estás viendo que a los que en el primer tiempo se burlaban, son bien chavos, lo estamos goleando, en el segundo tiempo hasta los pantalones se les caen del terror. Eso es lo que está diciendo. A los magnates, a los ricos, a los capitanes, esos que traen el ejército y que son implacables y sanguinarios, un día se esconderán y dirán: no, escóndenos de la mirada del Cordero y del que está sentado en el trono. ¿Y qué crees? Que el que está sentado en el trono es tu papá. Pero nos dejó que nos decapitaran. Sí, porque Él tiene poder para resucitarte. ¡Pum! Se te abre otra visión, hermano. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Y versículo 17. Oiga, hermano, pero ¿quiénes son? Ahorita no es el tema, no se queden en eso, no, yo quiero saber quiénes son, a ver si yo estoy ahí incluido, no, tranquilo, eres hijo de Dios, ¿no? Entonces tranquilo. Miren lo que dice el 16. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, el Señor va a sacar su pañuelo y te va a limpiar las lágrimas, porque sabe que no fue fácil que te mataran, que te decapitaran, que te abandonaran, que salieras perdiendo, que no podías hacer ningún negocio porque entonces había que hacer tranza y entonces nunca prosperaste porque aquí no se podía prosperar, porque todo era haciendo trampa y haciendo mentiras, y entonces perdiste y todos dijeron: eres un fracasado y por ser cristiano nunca pudiste hacer lo que yo hice, mira yo cuánto avancé y tú no avanzaste, y tú dices: sí, ha sido muy triste mi vida aquí, pero yo me mantengo fiel al Señor. ¿Pero qué crees? Que en el segundo tiempo ganas. Y la lágrima que aquí se te pudo haber salido, el Señor saca su pañuelo y te lo... No llores, hijo, ganamos. Ese es el libro de Apocalipsis. ¿A poco no es maravilloso el libro de Apocalipsis? Es maravilloso el libro de Apocalipsis. Pues nos hemos perdido tanto tiempo. Capítulo 9, versículo 4. Mire, aún en medio de la calamidad que viene, se les ordenó que no dañaran a la hierba. Estamos hablando ya de los juicios, Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Aún en medio del juicio, la calamidad no le tocará a los que son de Dios. ¿Usted tiene el sello de Dios? Ay, no sé, hermano. ¿Cómo que no sabe? Dice que nos selló con su Espíritu Santo. Entonces sí. Entonces. Son palabras de aliento. Dice: Señor, ¿va a venir un juicio? Sí, va a venir, pero a ustedes no los voy a tocar. Va a tocar nada más a los que no me conocen y no me quisieron conocer. Wow. Entonces no es un libro para sentir temor. No es un libro para sentir miedo. Es un libro para alentarnos, para animarnos. Apocalipsis 10. Es un libro de exhortación, de ánimo, de decir: vale la pena seguir adelante. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo:
el tiempo ha terminado. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció sus siervos los profetas. ¿Usted no quiere que el tiempo termine y que todo se revele? ¿No quiere? Sí. Siempre hemos querido eso, ¿o no? No, yo me quería casar antes. No, hermano. O sea, estamos hablando de otra cosa. Sí, no, yo quería viajar a conocer el mundo antes de que Cristo viniera. No, por favor, no me salga con eso, porque entonces sí, ya estamos en otra cosa. No, hermano, cuando escuchas esto, porque Juan también se pudo haber preguntado, como toda su generación, ¿cuándo terminará esto? Y el Señor dijo, bueno, no va a terminar ahorita, pero un día va a terminar. ¿Cuándo? Mira, te voy a enseñar. O sea, esos son los flachazos. Te voy a enseñar cuando el tiempo termina. Y se levantó un ángel poderoso y dijo, wow, pisó y dijo, el tiempo ha terminado, hasta aquí. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando se toque la séptima trompeta, la final trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal como lo anunciaron sus siervos desde los profetas del Antiguo Testamento. Cuando todo se cumpla, cuando todos aquellos que dijeron la Biblia es pura basura, habla puras tonterías, puras cosas que se imaginaron, cuando veas que todo fue cierto. Cuando los que en el primer tiempo se burlaron, en el segundo tiempo se van a quedar con la boca abierta de que todo fue cierto y que los cristianos no estábamos equivocados. No sea que algunos, estando en el primer tiempo aporreados, se pasen al otro equipo. O sea, están en el equipo que está aporreado, pero no sabe, porque no lee, porque no entiende. Por eso dice, dichoso el que lee. Se pasa del otro equipo porque va ganando y ¿qué creen? En el segundo tiempo pierden. Y los que iban perdiendo ganan. ¿Y cuándo será eso? No te voy a decir cuándo va a ser, nada más te voy a decir cómo sucede. Mira, ¡fum! Un ángel diciendo, se ha terminado el tiempo, hasta aquí. ¡Wow! Porque sí va a haber un hasta aquí, hermano. Parece que en Dios, ¿y Dios por qué no pone un hasta aquí? Aquí dice que le pone un hasta aquí a todo. Ahí está dicho. Cuando tú digas que es injusto, hay muchas cosas injustas, ¿por qué no viene Dios y pone un fin? Léete Apocalipsis 10 y ahí va a estar. Como Dios sí tiene un momento para decir, hasta aquí se terminó. Se acabó. No hay más. Vamos a uno más, por favor, hermanos. Apocalipsis 11. Son como 30. Hay un montón de, hermano, como para que nadie salga deprimido de aquí. Está deprimido, ponte a leer Apocalipsis, pero busca estos pasajes y dices, wow, claro, el Señor está ahí. Mire, ese es hermoso, es maravilloso. Tocó el séptimo ángel su trompeta. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Nos quedamos, la trompeta, ¿qué es trompeta? ¿Cuál ángel? ¿De cómo? Y nos vamos, no, espérate, ahorita vemos eso, vamos a lo más importante. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron, imagínense, hermano, fuertes voces que decían, imagínense, hermano, esas voces en el cielo. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Wow. Hermano, ganamos, hermano. Ganamos en el segundo tiempo. ¿Vale? Ganamos desde ahora, porque ya somos, o sea, como ya lo sabemos, y el Señor está con nosotros, hermano, mientras estamos predicándoles al del otro equipo, trayéndonos del otro equipo gente para acá. Cuando venga la revelación del tiempo final, hermanos, veremos quiénes salieron vencedores. Nosotros en Cristo Jesús. Último pasaje, hermanos. Último. Seguiremos en otra siguiente oportunidad, hermanos. Apocalipsis 12. Versículos 10, 11 y 12. Me encanta este pasaje. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación. Amén, hermanos. Ha llegado ya la salvación. Sí, eso que hemos creído, que nuestros pecados están perdonados, hermano, por fe, lo veremos realizado. Digamos, mira, sí, ahí está. No me reclamaron ni un pecado. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. Fíjese, expulsaron, hermano, al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Sí, hermano, aquel que estuvo todo el tiempo molestándonos todo el primer tiempo, lo echaron fuera del partido.
Pero dice, aún en el primer tiempo, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Imagínate, se lo dices a alguien que ha estado muriendo. Imagínate a alguien que está cerca de morir por Cristo y escucha esto y dice, wow, claro que sí. Yo soy el primero. Por eso, alégrense cielos y ustedes que lo habitan. ¿Dónde estamos sentados, hermano? Con Cristo en los cielos. Alégrate, alégrate. Por eso te están pasando la imagen de la celebración de que ganamos. Pero hay de la tierra y el mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Pero los de Lai son los otros. Los de su mismo equipo los engañará pero nosotros somos de otro equipo, del equipo de Cristo. Y dice que nosotros lo hemos vencido. Así es que, hermanos, me quedé ni a la mitad de tantas exhortaciones que hay hermosas de aliento en el libro de Apocalipsis. Espero, hermano, que el libro de Apocalipsis empiece a ser uno de los libros más recurridos, ¿verdad?, para poder alentarse el corazón en cualquier circunstancia. Hermano, de verdad, es hermoso la palabra del Señor. Y este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hermano, pero no va a explicar a algunos qué significan. Sí. Primero, no es un libro para infundir miedo, es un libro de esperanza y victoria. No es un libro para hacer cálculos, es para animarnos a que Dios todo lo controla. Los acontecimientos son revelados para entender que Dios reina y juzga al final de los tiempos. Si empezamos por aquí, podemos entender los eventos revelados. Creo sinceramente, hermano, que si nos acercamos con un corazón correcto, a lo mejor, ¿verdad?, Dios quiera, hermano, hasta muchos eventos le entendemos y entendemos a qué se refiere. Creo que eso sería ya como de extra. Pero si entendemos el mensaje central, ese es el más importante. Lo otro, los flachazos, hermano, ¿sí? Los flachazos que están ahí de cosas, podemos darnos una idea, pero nos faltan muchas piezas, la verdad, para poder tener todo el panorama completo. Pero aún con esos flachazos podemos entender muchas cosas, pero cosas no para que seamos expertos en escatología. No, muchas cosas, hermano, para que nuestro corazón se aliente a seguir siendo fieles al Señor, íntegros al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Pase lo que pase, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús.